Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, noche, ¿verdad? Estamos tarde, es hora de noche, pero estamos tarde. Que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y siempre acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Gracias por estar con nosotros sintonizando este programa y recuerden que estamos en el estudio bíblico de la carta a los Efesios. Este día vamos a comenzar el capítulo número 3, pero siempre previo haciendo una meditación del proverbio del día. Amén, así es, mis queridos hermanos. Esa es la intención de esta tarde. Esperamos en el Señor pues poderles llevar la palabra, poder compartir con ustedes la bendición que Dios tiene, que Dios ya nos dio, ¿verdad? A través de la palabra y solamente comentarla, tanto en el libro de Proverbios como en la carta a los Efesios. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y nos vamos a poner en sus manos para comenzar ya y continuar con la lectura del libro de Proverbios, del capítulo que corresponde a este día, que es el capítulo 24, que yo supongo que quiero creerlo, ¿verdad? Que usted ya lo leyó y esta va a ser una repetición. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este hermoso momento, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, Dios, siempre tu presencia con cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos en este momento. Agradecemos todos tus favores, oh buen Dios. Todo lo que tú haces por nosotros, realmente, Señor, no tenemos con qué pagarte. Que tu Santo Espíritu tome control de esto que vamos a hacer, Señor, y que podamos seguir viviendo, aprendiendo y viviendo de lo aprendido, Señor, para honrarte a ti en todo momento. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, espero que esté ahí cómodo, traiga su Biblia si usted así lo desea, pero vamos a estar poniendo el texto de la Biblia en su pantalla para que usted ponga mucha atención, amados. La Biblia dice que es lámpara y que es luz para nosotros. Entonces vamos a darle un poquito de esa luz y de esa lámpara en este momento. Así es que nos quedamos con la lectura del libro de Proverbios, del capítulo 24 del libro de Proverbios. Póngale mucha atención y luego lo comentamos, ¿verdad? Unos cuantos versículos. El proverbio del día. Proverbio capítulo 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees sus cámaras, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y al quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.
El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El proverbio del día. Que estamos sin audio. Ahora sí, pues amados hermanos, ahí estamos. Pues vamos les decía, perdone que estábamos sin audio, enciende el tuyo también, estábamos sin audio. Pues ahí estamos, le decía que espero que ya, usted haya leído el libro de Proverbios y ahora vamos a meditar en ellos y aprendamos un poquito más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es que vamos a comenzar, amados hermanos. Y quiero poner en su pantalla el versículo 1. Quiero comenzar con los primeros dos. Oiga lo que dice el libro de Proverbios, por favor. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Y el 2 nos dice, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Así es, amados. Mire, el que tiene su corazón puesto en la maldad solo piensa en eso, o sea, no hay otra cosa. Como ese es su corazón, así es él. Anda viendo a quien engaña, a quien roba, dónde agarra algo mal puesto. Para él son oportunidades, los descuidos de las demás personas, pero nosotros no debemos ser así. La Biblia dice, no tengas envidia de los hombres malos. Usted de repente ve que prosperan, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a no desear eso, porque su fin siempre es de problemas. Dice la Biblia que el pecado, oiga, esto tiene lazo. En otras palabras, el pecado, la acción pecaminosa, tiene un lazo y al final viene el castigo, la consecuencia. Así que no tenga envidia, ¿verdad? No desee usted estar con ellos. Y dice el versículo 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios, ¿verdad? Y ahora vea lo que dice el número 3. No lo vamos a ver todos, no se aflija, sino que es unos 6 versículos vamos a ver ahora. Vea lo que dice el versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué es lo que dice aquí, amados hermanos? ¿Qué es lo que el proverbio nos quiere enseñar en esta tarde? Es que nosotros vamos construyendo nuestra vida poco a poco.
¿verdad? Todo lo que viene rápido se va rápido, no abunda, pero lo que usted va construyendo poco a poco con laboriosidad se va quedando con usted, usted lo va apreciando, va construyendo, va edificando su casa, su familia poco a poco, dedicado a eso, y entonces la casa va siendo firme, ¿verdad? Porque no son cosas que usted hizo a la carrera, sino que los hizo con amor, con paciencia, con esmero, con esfuerzo, y su casa va a mantenerse firme. Y por eso es que dice que con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará, y luego dice el versículo 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Poco a poco, amados, poco a poco. Si usted quiere tener más ciencia, pues estudie, pues prepárese para que hayan mejores cosas en su casa, tenga mejores ingresos, pero mantenga una relación cercana con Dios, porque es Dios quien hace prosperar las cosas, amados. Así es que póngale mucha atención a eso, ¿verdad? Y no quiera, por eso es que primero les dicen, no tengas envidia de los malos, porque ellos quieren robar para enriquecerse, no quieren trabajar, no piensan ellos en trabajar, sino que en vivir no del sudor de su frente, sino del sudor del de enfrente, ¿verdad? Del vecino. Así es. Entonces, amados hermanos, vamos a ver otro versículo. Y ¿tienes alguno ahí en mente? El versículo, oiga esto, por favor, el versículo 13. Oiga esto, ponga atención porque son 2 versículos que vamos a ver y eso es un consejo para nuestros hijos y para nosotros también, por supuesto. Versículo 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría y la hallares. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Amén. Entonces, mire lo que hace el proverbio. Hace una comparación, ¿verdad? Perdón, mi hermano. Hace una comparación y le dice al hijo, hijo, come de la miel, o sea, saborea la miel, que es algo dulce, algo rico, nuestro cuerpo le gustan las cosas dulces, ¿verdad? Aunque dicen que hay que evitarlas lo más que podamos, pero está haciendo un símil, ¿verdad? Así como es rica la miel, así como es dulce a tu paladar, así será, no a tu paladar, sino que a tu alma. A tu alma, la sabiduría. Correcto, es decir, a su corazón, dice el conocimiento de la sabiduría. ¿Por qué, amados hermanos? Porque va a dar paz. Porque cuando sabemos no solamente sabemos algo de las cosas, sino que sabemos cómo hacer las cosas y tenemos la sabiduría para hacerlos, los vamos a hacer, los vamos a conseguir y vamos a prosperar. Entonces dice, si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Eso es lo que el proverbio nos dice. Así como la miel es dulce a nuestro paladar, así debe ser la sabiduría a nuestra alma. Esa es la comparación que ahora hace el libro de Proverbios. Amén. Un futuro brillante, lo que todos desean. Así anhelamos. es, con sabiduría, Con ¿verdad? sabiduría. Ahora vamos a ver el versículo 17. Mire lo que dice. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Sí. Mire qué importante esto. Alguien decía, no, la venganza es mala. Y yo recuerdo que había un dicho, la venganza es mala, ¿verdad? ¿Cómo es que decía? Mata el alma y la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Perdón. Entonces, pero la verdad es que hay un vengador. No es que la venganza sea 100% mala, sino que está prohibida para nosotros.
Así es, y es Jehová, dice, de los ejércitos, quien dice, mía es la venganza. Y si nosotros esperamos en Dios, Él siempre busca que nosotros no caigamos en ese error de vengarnos por sí mismo, sino que Dios tiene preparado algo para la otra persona. Y Él es el que, la venganza es de Dios, no de nosotros. Así es, entonces no es que sea realmente pecado en sí la venganza, es pecado para un hijo de Dios, ¿verdad? A eso es lo que quiero llegar. Es pecado para un hijo de Dios, pero Dios hace una justa venganza, entonces, pero lo que la Biblia nos está diciendo, amados hermanos, es que dice, cuando cayere tu enemigo, eso es lo que enseña, lo vuelvo a poner en su pantalla, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, por eso es que la Biblia nos dice que no tenemos que tomar venganza, no tenemos que tener ese sentimiento de venganza para con otras personas. Usted solo póngalo en las manos del Señor y que Dios se encargue. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser pacientes, oiga bien, tenemos que ser pacientes, tenemos que cuidarnos, tampoco tenemos que dejarnos que nos hagan todo lo que quieran, pero sí tenemos que ser muy sabios, amados, muy sabios para que nosotros no caigamos en ese problema, porque dice que cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Por qué? No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. En otras palabras, la Biblia dice que ¿quién nos está enseñando? El que se enoja con un hijo de Dios, ¿verdad? Y lo tiene como enemigo, prácticamente tiene de enemigo a Dios. Entonces, uno no tiene que atacar al enemigo, por supuesto, no estamos hablando de guerra, no estamos hablando de una batalla, sino que de una vida diaria, ¿verdad? Que de repente tenemos problemas con alguien, entonces trate de llevarse bien con todas las personas, pero si usted toma parte y daña a la persona o se burla o se ríe de lo que Dios pueda estarle haciendo, porque las cosas no vienen por gusto, repito, si alguien es enemigo de un hijo de Dios, es enemigo también de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque quien quiere hacerle daño a mis hijos es como que me quiera hacer daño a mí. Entonces, esta persona yo la voy a tener en la mirada, ¿verdad? Por si quiere dañar a mis hijos. Entonces, si Dios dice Dios que cuando le esté pasando algo malo, es decir, que Dios va a tomarle cuenta. Pero cuando Dios le tome en cuenta, no se ría, no se alegre. No sea que Dios lo vea a usted riéndose de lo que le está pasando al otro y entonces le desagrade y ya no lo siga corrigiendo, sino que lo va a corregir a usted, porque seríamos nosotros los que entraríamos en pecado. Amén, amados hermanos. Pongan mucha atención porque somos muy vengativos. La verdad es que somos muy vengativos y no deberíamos de ser así, porque Dios nos manda a no ser así. Vea lo que dice el versículo 21, por favor. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Amén. Oiga esto, por favor. Ya vamos a ver el siguiente versículo, pero quiero explicar algo. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. O sea, Dios está diciendo, la Biblia nos manda a que tengamos por sobre todo temor para con Dios, pero que tengamos temor o respeto también al rey o a las personas que están en eminencia, ¿verdad? En cargos importantes. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios, y cuando usted respeta la autoridad, usted está respetando a Dios. Entonces dice, no te entremetas con los veleidosos. Amados, mire, los veleidosos son los inconstantes. Y también el proverbio dice que los veleidosos o los inconstantes son amigos de los holgazanes, ¿verdad? Entonces, inclusive con los que hacen problemas en el trabajo. Rebeldes le llama también. Sí, correcto. Entonces, se unen con los que hacen relajo en el trabajo para no trabajar. Entonces, la Biblia dice, teme a Dios, teme al ¿cómo se llama? Al rey, y no te entremetas con los veleidosos. Oiga lo que dice el versículo 22. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos,
¿quién lo comprende? Entonces, porque está hablando del veleidoso. Oiga, está hablando del veleidoso, pero de repente dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Pero después dice, y el quebrantamiento de ambos, ¿de quién? Si usted se junta con el veleidoso, Dios lo va a quebrantar. Y usted no va a entender, oiga bien, no va a entender por qué le vino eso. Amados hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser buenos empresarios, tenemos que ser buenos en las cosas que hacemos y por supuesto muy, pero muy responsables, amados hermanos. Muy responsables en todas, absolutamente en todas las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que poner en alto todo lo que Dios, lo que Dios nos manda a hacer. Ser buen testimonio y ser ejemplo. Y por eso dice el versículo 28. Oiga lo que dice el versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lisonjees con tus labios. Y mire el 29. ¿Y qué común es eso? No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Oiga esto, por favor. Lo primero que nos está diciendo es que, mire, no seas sin causa testigo contra tu prójimo. No se meta, brother. No se meta. Y peor que usted, su prójimo, es alguien que usted tiene cerca. Entonces, si usted va de meque, perdón la palabra, el hebreo meque, ¿verdad? Pero si usted está metiendo en donde no le corresponde y con alguien que usted tiene cerca y usted te está sirviendo de testigo para dañarlo, pues Dios no ve bien eso. Hágase a un lado, excepto que sea algo realmente injusto y que le conste, ¿verdad? Porque no, peor que vayamos a ser testigos falsos, porque dice, no seas sin causa testigos contra tu prójimo. O sea, cuando dice sin causa, quiere decir que usted no vio. Y cuando testifica, ¿cómo es que dice? ¿Cómo usted dice que decía en las actas notariales? Y me manifiesta que todo lo dicho le consta de vistas y de oídos, ¿verdad? O sea, que le consta, fue presencial, lo vio y lo escuchó. Pero si usted no escuchó, usted no tiene causa. Está mintiendo. Está mintiendo, ¿verdad? Y los mentirosos todos son hijos del diablo, amados hermanos. Y entonces dice, no digas como me hizo, así la haré, daré el pago al hombre según su obra. No, ya le dijimos anteriormente que Dios quiere que le deje a Él la venganza. Él administra todas las cosas y también la justicia. Entonces, estése tranquilo que Dios ha visto lo que está pasando. Ahora, amén. Los últimos versículos, creo que serían 5 versículos, están unidos. Y quiero que pongan mucha atención, porque yo creo que todos queremos, no sé si hacernos ricos o qué sé yo, pero queremos ser prósperos, queremos tener una vida próspera, queremos tener cuando vemos a alguien con cosas nuevas, carros nuevos, casas nuevas, un buen trabajo, quisiéramos nosotros amanecer con todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero no funciona así. No funciona así, ¿verdad? Si usted amanece con todas esas cosas, usted se las ha robado, amados hermanos. No me diga, es que me encontré una lámpara maravillosa. No. Entonces, usted tiene que ir despacio y ser diligente en las cosas que hace, responsable con sus finanzas, con su trabajo, viendo cómo usted prospera, cómo hace multiplicar su dinero honradamente. ¿Por qué? Porque aquí el proverbio nos va a hacer una recapacitación, porque nos va a hacer recapacitar, porque habla de que el proverbista pasó sobre la propiedad de una persona perezosa. Perezosa y falta de entendimiento. O sea, une las dos cosas, ¿verdad? Porque la pereza, definitivamente, la pereza es una actitud y el falto de entendimiento es porque no se proyecta, no comprende. ¿Ibas a decir? No comprende, no, ¿cómo se llama? No sabe que su pereza lo va a llevar a tener hambre. Entonces, vea lo que dice el versículo 30. Pasé
junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así es. Vea lo que está diciendo acá, ¿verdad? Que la pobreza y la falta de entendimiento hace que nosotros descuidemos las cosas que son nuestras, ¿verdad? Y pasa usted cerca de alguien perezoso, lo ve todo destruido, la cerca se va cayendo, la cerca siempre es sinónimo de protección, se van cayendo, ¿por qué? Porque el perezoso no quiere, ¿verdad? Y no tiene el entendimiento para saber que la cerca le sirve a él. Y entonces hace el ejemplo, hace el símil para decirles, así poco a poco, como la cerca se va cayendo poco a poco, así va a venir como caminante tu necesidad, ¿verdad? Y tu pobreza como hombre armado. Mis queridos hermanos, mire, repito, yo sé que todos queremos prosperar, pero la prosperidad, si bien es cierto, pues Dios nos la da. La Biblia dice que Dios nos da la fuerza o el poder de hacer las riquezas, pero Dios puede dar el poder, pero si Él no dice que sí, usted puede tener todas las intenciones y los sueños y los pensamientos y no va a ser. Usted tiene que agradarle a Dios como hijo de Dios. Entonces, y tiene que ser constante, diligente, tiene que tomar la sabiduría de Dios y yo le aseguro que Dios lo va a bendecir muchísimo su vida. Bien, mis queridos hermanos, ese es el Proverbio 24. Espero en el Señor que pues vayamos poco a poco aprendiendo de él, no solamente de un proverbio, sino que de todo el proverbio, y no solamente del libro de Proverbios, sino que de todo, oiga bien, de toda la Biblia, que toda la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Antes de pasar al estudio, quiero recordarle, mi querido hermano, nuestros días en los que nosotros tenemos servicios presenciales en su iglesia. Estamos el día domingo a las 6 de la tarde y el día viernes, oiga esto, por favor, a las 7 de la noche. Domingo a las 6 de la tarde, viernes a las 7 de la noche. El estudio bíblico, ya sabía usted que lo tenemos los miércoles, también a las 7 de la noche. Y el día lunes tenemos algo muy especial, amados hermanos, muy especial que nos encantaría que usted pudiera ser partícipe de él. Tenemos nuestro lunes de ayuno y oración. Comenzamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Así es que, amados, participe. Recuerde que estamos siempre iniciamos el ayuno con una oración así en vivo con el hermano René Ayala. Él ora, es una oración más o menos, hace una oración y una pequeña meditación, todo dura más o menos como 10-12 minutos y luego lo vuelve a hacer a las 6 de la tarde. Y se trata de que usted va a estar en todas esas 12 horas sin ingerir alimentos, ¿verdad? Usted puede tomar todo lo que quiera, pero va a estar controlando su ingesta. ¿Por qué? Porque estamos queriendo someter la carne al espíritu, ¿verdad? Tomando control. Nos metemos nosotros a prueba para que cuando vengan las pruebas nosotros tengamos la fuerza espiritual para poderlas vencer, ¿verdad? Que la carne se sujete al espíritu. Eso es lo que nosotros queremos. Bien, mis queridos hermanos, ahí está. Ahí estamos en el libro de Proverbios y esos los días de transmisión, nuestros días de transmisión, que espero de verdad que usted pueda estar con nosotros y que también, amados, que usted nos sintonice en nuestro canal de YouTube. Fíjense que Dios nos ha estado bendiciendo con la palabra de Dios. Yo reconozco, amados, yo puedo tener los estudios que usted quiera, muchos o pocos, pero si Dios no bendice la iglesia, nada pasa. Si Dios no nos da palabra, no importa. Cómo sea, así literal, no importa. Entonces,
Ahora yo quiero de verdad invitarlo que usted pueda visitar nuestro canal de YouTube. Ahí están los sermones de su iglesia que yo sé que van a ser de mucha bendición, amados. Ahí está. Pero también la invitación es a que se suscriban y pongan también ahí la campanita de notificaciones para que puedan ver cada vez que nosotros, que se va subiendo contenido. Así es, nuevo contenido, así es, amados hermanos. Así que vamos a comenzar. Recuerde que este día estamos estudiando la carta a los Efesios, ¿verdad? Ese es nuestro tema, ese es nuestro libro y estamos aprendiendo un montonazo. Ya les dije que cuando nos metemos a estudiar y a explicar la carta, el más bendecido soy yo. ¿Por qué? Porque, por supuesto. ¿Por qué? Porque recordamos, amados, y aprendemos y vamos poco a poco allí. Y Dios siempre nos va dando palabra y enseñándonos cosas nuevas. Amén, así es. Así es que, amados, vamos a ir ya al estudio. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Y vamos a ir ya al estudio de la palabra y vamos a leer unos cuantos versículos porque estamos positivos, ¿verdad? De que vamos a llegar hasta el versículo 10 y si no, pues hasta donde nos alcance el tiempo, ¿verdad? Antes, fíjese que quiero tomarme un ratito, ¿verdad? Para saludar a los hermanos que se han conectado. Quiero saludar a mi hermana Gloria Margarita Cortés, Dios me la bendiga. A la hermana Selmira Herrera, desde allá de Chile, Dios me la bendiga. Gracias, saludos de verdad. También. Saludos a toda la familia. Hermana Carito, Dios me la bendiga. Hermana Carito Padilla, Dios me la bendiga muchísimo a usted y a toda su familia. A la distancia estamos, un día vamos a estar de nuevo, mire que Dios nos conceda reunirnos otra vez en un culto, ¿verdad? Y que sea una bendición. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1, vamos a quedarnos ahí por el 3 y de ahí vamos a ir avanzando versículo a versículo. Amén. Recuerde que este estudio es un estudio exegético, que quiere decir que vamos versículo a versículo, palabra a palabra, entendiendo, aprendiendo lo que la Biblia nos quiere enseñar. Estudiar la Biblia así, amados, nos da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque usted no puede salirse del contexto, ¿verdad? No puede inventar, no puede agarrar un versículo y decir lo que quiera porque usted está relacionado con el versículo anterior y con el versículo siguiente. Así es que, por ejemplo, dice Pablo ahora las primeras, por esta causa. ¿Cuál causa? Vamos a tener que regresar al capítulo anterior, los últimos versículos, para saber cuál es la causa, ¿verdad? Del versículo 2. Así es. Entonces, vamos ya y vamos a leer unos versículos y que Dios bendiga lo que ahora vamos a hacer. Amén. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Vamos a llegar hasta ahí porque vamos a ir avanzando poco a poco. Y como decía hace un ratito, que Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Bien, amados hermanos, mire, hemos estado en el capítulo 2, estuvimos hablando de que nosotros somos salvos por gracia y también Pablo nos comienza a revelar, nos comienza a decir que tanto gentiles como judíos estamos llamados a ser un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Jesús, entonces, y que debemos, ya no importa, recuerde como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no es, sí es importante ser judío, y eso lo vamos a explicar después, pero para salvación no, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que la salvación viene por medio de los judíos, le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los judíos recibieron la revelación, recibieron la ley, pero en la revelación a través de Jesucristo ellos se equivocaron
y no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Pero los gentiles sí lo están haciendo. Así es, esa es una de las diferencias y por eso esta carta está dirigida a los gentiles. Pablo está prisionero, dice en nuestra primera parte, que está prisionero de Cristo Jesús. Entonces, él siendo prisionero está viendo por cada uno, porque él ha sido una persona que está viendo por los gentiles. Es que el ministerio de Pablo, el ministerio de Pablo era, primero él fue de su nación, pero Dios le reveló, no, yo te he mandado a los gentiles. Y Pablo era un judío. Judío que inclusive se circuncidó, dice. Correcto. Sí, Pablo cuando da su digamos, su hoja de vida o su currículum allá en Filipenses, dice que él es judío, que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Cuando dice hebreo de hebreos, quiere decir de padre hebreo y de madre hebrea, ¿verdad? Y dice de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Como cumplidor de la ley, él era irreprensible. Él era fariseo de fariseos. ¿Eso qué quiere decir? Que él era maestro de fariseos. Y entonces dice que todo eso lo he dejado como nada por alcanzar a Cristo. Entonces, Pablo toma su ministerio y habla a los gentiles. Los gentiles Amén. son todos aquellos que no son judíos. Y se identifica por el bien de ellos. Correcto. Para que la gracia, la salvación llegue a cada uno de los gentiles. Correcto. Pablo, mire, de los apóstoles fue el que más caminó, el que más predicó, el que más iglesias fundó. Los otros pueden decir lo que quieran, pero Pablo realmente fue una persona, un ministro del evangelio, aunque muchos lo rechazaron porque él no caminó con Jesucristo. Él no fue parte de los apóstoles dentro del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero en Hechos 9, Pablo narra su conversión, de cómo el Señor Jesucristo se le presentó a él personalmente, y toda la revelación que Pablo recibió, él no fue que recibió del Evangelio, él no fue a un lugar a aprenderlo, sino que el Señor Jesucristo personalmente se lo reveló. Luego dice que cuando se juntó con los que tenían nombre de saber algo, no tenían nada que enseñarle. Entonces realmente Pablo había recibido una tremenda revelación. Entonces, y cabe agregar que a pesar de que él, como comienza, que estaba prisionero, dice, de Cristo Jesús, él no simplemente se quedó con brazos cruzados, podríamos decir, sino que él sabía el compromiso que tenía por llevar el evangelio a los gentiles, por cumplir esa palabra, por llevar esa palabra de salvación a cada uno de los gentiles. Correcto. Entonces, el texto que nosotros leímos dice, por esta causa yo, Pablo, doblo rodillas. Entonces, por esta causa. Entonces, para poder seguir adelante tenemos que saber cuál es la causa. ¿Cuál es la causa por la que Pablo ora, por la que Pablo se entrega por completo a la vida cristiana? Entonces, Amén. Vean lo que dice el versículo 19. ¿Ibas a decir algo? Sí, solo que en este primer versículo para mí hay una gran enseñanza. Yo creo que es importante que la compartamos, que a pesar de que estaba en problemas, en tiempos de mucha dificultad, en tiempos en los que no era fácil, como estamos en estos tiempos, en circunstancias adversas, él no paró, él siempre nos dio un ejemplo de perseverancia y siempre siguiendo a la meta para predicar la palabra de Dios. No se detuvo en ningún momento a la predicación. Correcto. Fíjense que no solamente Pablo tenía enemigos, ¿verdad? O personas, o los judíos que eran contrarios a la predicación del evangelio, y luego Roma, que persiguió a los cristianos, sino que también en el tiempo de Pablo, en el tiempo de precarios, pues no es que usted se iba a la tienda y compraba ropa, no, la ropa o había que manufacturarla o si usted la mandaba a hacer se tardaba un montón, y sus alimentos usted tenía que
que sembrarlos o cazarlos y prepararlos. No era fácil. Ahora usted viene y se va a la tienda, se va al súper, se va al mall y ahí compra lo que usted quiera y ya viene y llena su refrigeradora. En tiempos de Pablo no había tales, no habían redes sociales. No estaba ni ayudas sociales, porque acá inclusive puede ir a un lugar, se inscribe y le dicen, hay ayuda social para cualquier circunstancia. Correcto, entonces era un tiempo precario, un tiempo difícil, mas sin embargo Pablo no le hizo mala cara al mal tiempo, sino que confió en el Señor. Entonces dice Pablo, por esta causa. ¿Cuál es la causa? El versículo 19, desde ahí en adelante solamente lo vamos a leer rapidito. Dice, esta es la causa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Pablo lo que les está diciendo, ya ustedes ya no están aparte, ya ustedes ya no son vistos como, cuando la palabra benedizo es como un intruso, alguien que no debería estar ahí cuando se hace una fiesta y de repente ven y quién le invitó. Antes así era. Los gentiles no eran bien vistos dentro del pueblo de Israel, pero ahora a través de Jesucristo, los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Y fíjense que dice que somos conciudadanos de los santos, o sea, conciudadanos de los verdaderos creyentes de Israel. Nosotros tenemos los mismos derechos ahora a través de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo para con Dios. Entonces, vamos siendo fundados a través, y eso lo vimos el miércoles pasado, de la enseñanza, cuando dice fundamento habla de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y de esa enseñanza, la principal enseñanza es la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la enseñanza de Jesucristo debe coincidir con la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y cuando eso está así, eso es el fundamento correcto para que nosotros vayamos creciendo en la fe. Cuando una iglesia se sale de la enseñanza del Evangelio, se aparta de lo que Dios, de la palabra que Dios nos ha dado y vamos creciendo en otras cosas, en conocimiento de hombre, en ciencia de hombre, en tecnicismos de hombre, etcétera, psicología, lo que usted quiera, pero no en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en ese conocimiento de Dios, dice la Escritura, versículo 21, oiga esto. En quien todo el edificio bien coordinado, ahí va lo que tú dices, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, vea la importancia que Pablo nos está mencionando ahora, ¿verdad? De que nosotros en Cristo, cuando ese fundamento está puesto, nuestras enseñanzas, o sea que nuestra enseñanza viene de la enseñanza del Señor Jesucristo como la piedra, como la piedra angular, es decir, la piedra principal donde soporta y da el nivel de toda la construcción. Entonces las enseñanzas del Señor Jesucristo soportan y dan el nivel a toda la demás enseñanza. Entonces por eso es que cuando de repente entramos en el Evangelio de la prosperidad y otras cosas así, y que se apartan mucho de la enseñanza del Señor Jesucristo, usted sabe que ese no es el fundamento sobre el cual está afirmada la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, vamos siendo edificados como un templo santo para con Dios. Y sean judíos o gentiles, pero que creen en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y yo solo quería agregar que algunas veces se nos olvida que si nosotros ya hemos recibido esa salvación por gracia, estamos en el conocimiento del Evangelio, ya tenemos ese fundamento. Nosotros no podemos ya llegar y traer, como dicen, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, lo que tú acabas de decir, y también nuestro ejemplo tiene que ser para los no creyentes y para los creyentes.
tenemos que ser muy buen ejemplo para que ellos puedan sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo, sobre esas bases que el Señor nos ha dado, que son como los valores que los hijos de Dios tenemos. Los valores del reino. O sea, por los supuesto. valores del reino, pero los valores del reino son nuestros valores como familias, nuestros valores como personas, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, así es, amados hermanos. Entonces, Y no podemos estar descoordinados. Dice, en parte de lo que leímos, dice que tenemos para que esté coordinado, dice la palabra de Dios, para que estemos coordinados con Cristo. Pero si nosotros queremos traer cosas del mundo con las enseñanzas de Cristo, no estamos coordinados. Y no. entonces la piedra angular no está ahí, sino que siempre estamos queriendo jalar por lo que nos gusta y no por lo que dice la palabra. Así es, así es. Y las cosas del mundo lo que jalan es nuestra carne. Nuestra carne. Y por eso es que ahora vemos las iglesias que parecen mundo, ¿verdad? Entonces, yo no digo que las iglesias no deben modernizarse, por supuesto que sí, pero el fundamento tiene que ser la palabra, Ahora, entonces dice Pablo, vea por favor lo que dice el apóstol en el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Oiga esto. Bueno, expliquemos eso entonces. Dice la Biblia que Pablo es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, Pablo ha sido encomendado y es una encomienda que no hay manera de romperlo. Yo sé que Pablo, por ejemplo, en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos, Pablo habla de su amor por su pueblo y que él mismo quisiera ser anatema, es decir, entregar mi salvación para que mi pueblo se salve, o los que ahora no creen, porque ahora hay judíos que realmente se han convertido al evangelio. Entonces Pablo dice, yo quisiera ser anatema, es decir, entregar mi vida para que ellos pudiesen salvarse. Entonces realmente Pablo ama eso, pero la predicación encomendada no es al pueblo judío, sino que es al pueblo gentil. Y entonces dice Pablo que él es prisionero de Cristo, oiga esto, por causa de los gentiles. Entonces, y luego dice el versículo siguiente, oiga esto por favor. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, es lo que estamos hablando, amados. Es encomienda del Señor para los gentiles. Y mire, yo le doy gracias a Dios que, bueno, en su sabiduría, ¿verdad? A una persona como el apóstol Pablo, con la revelación que Dios le dio, con la sabiduría y la preparación que de antemano Dios había permitido que el apóstol Pablo tuviera. Imagínese que como cumplidor de la ley, él era irreprensible, dice la Escritura. O sea que toda la gente, todos los judíos, todos los fariseos, todos los religiosos respetaban a Pablo, sabían quién era Pablo. Por eso es que cuando Pablo se convirtió fue un escándalo, ¿verdad? Así es. Y nosotros siempre decimos que el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa, porque Pablo tuvo ese privilegio de poder compartir la palabra, y no solo el privilegio, sino que la responsabilidad que Dios le dio de traer a ese pueblo que no conocía de Dios, que posiblemente solo de oídas, pero no habían conocido la salvación, no habían conocido la gracia, pero Dios le dio responsabilidad, le dio perseverancia y le dio ese gran privilegio, porque es un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Definitivamente que sí, amados hermanos. Mire, le digo como predicador del evangelio, ya tengo varios años de ser, imagínense que yo me gradué como pastor, me gradué en el 2003, pero yo predicador era 4 años antes. Entonces, amados, o sea, de hace rato que tenemos de servirle al Señor, y es un privilegio. Cuando yo podía haber pensado que podíamos ser predicadores del evangelio, no, para nada. Pero es pastor, encomendado. Es encomendado, y eso viene de Dios, que Dios da el privilegio para poder, primero, recibir esa palabra revelada, segundo, poder entenderla, y tercero, que es muy importante, yo siempre
veo eso, que el hecho de que se pueda dar a entender de manera práctica la aplicación de la palabra de Dios, traer a la vida práctica, eso es muy importante y eso solo viene del Señor. Amén. Entonces, veamos el versículo 2. Entonces, Pablo le dice, yo prisionero en Cristo Jesús por los gentiles. Y luego dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Oiga esto, dice de la administración de la gracia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, Dios me dio de su palabra y más adelante va a hablar del misterio que Dios le reveló. El misterio es algo que no es que ahora sea un misterio, pero anteriormente sí era algo que no se conocía. No se conocía en el Antiguo Testamento de la manera como Pablo lo explicaba, que los gentiles se iban a convertir junto con los judíos. Entonces, cuando Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue, que de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, yo les traigo una palabra de gracia. Yo les traigo una extensión de la gracia de Dios para Amén. con ustedes. Y en ese tiempo en el que estamos, viviendo de esa gracia de Dios, viviendo de esa bendición de Dios. Entonces, Pastor, yo tengo una ahí. Podríamos tomar que en este versículo 2 estamos hablando que la administración de la gracia que Pablo, de hecho estamos en esa etapa, en esa dispensación de la gracia de Dios. uh-huh. ¿Sí podemos tomarlo así, de esa manera? Que Estamos en ese periodo de la gracia. Sí, las dispensaciones es una manera de interpretar la Biblia, ¿verdad? Por etapas. Por etapas se entiende como cómo Dios administraba o cómo Dios llevaba su relación para con los hombres y cómo Dios fue cambiando, no él, sino que la relación en la medida que el hombre iba recibiendo cada vez más revelación y más revelación, ¿verdad? Pero realmente la gracia de Dios siempre ha existido. La salvación nunca jamás fue por la ley, jamás fue por la ley. Siempre fue por gracia. Siempre fue por gracia y siempre fue por fe. Amén. Imagínense que Abraham fue salvo por creerle a Dios. Sí. Y Abraham fue antes de Moisés, ¿verdad? Y algunos pues, Santiago hace el ejemplo y no me quiero meter ese rollo, pero en este Efesios y en Santiago hablan de la fe. Pero Santiago habla de la fe salvadora y Santiago habla de la fe que se ve, de la fe que es objetiva. No son contradictorios, sino que son complementarios. Así es. Entonces, Santiago le dice, si tu fe no produce obras, no es fe. Tu fe no puede salvarte, no porque las obras sean necesarias para salvación, pero sí las obras testifican esa salvación. Amén. Entonces, la gracia es algo que siempre ha existido. Sí, es una de las preguntas frecuentes porque las personas creen que antes no existía gracia y les cuesta entender ese punto que explicaste, que es por creer que iba a venir el Salvador y que no, como siempre pregunta, ¿y cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Gracias por la explicación y yo creo que más de alguno va a servir. De hecho, nosotros somos pecadores. El pueblo de Israel, el hombre era pecador desde Adán. Entonces, ya que Dios hubiese dado la ley, era parte de su gracia, ¿verdad? Pero para salvación. Correcto. O sea, Dios ya no tenía la obligación, porque Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del fruto prohibido, ¿qué les dijo? Morirás. Entonces Dios pudo haberlos dejado morir en ese momento y que no siguiera la raza humana, pero Dios en su gracia no los mató. Sí permitió que la consecuencia de su maldad llegara y corrompiera toda su vida, pero pudo él haber terminado con la raza humana. Entonces dice el versículo. Entonces dice el versículo 3, oiga esto por favor, dice: la gracia que le fue dada, ¿verdad? Que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla del misterio de Dios. Solo que en el capítulo 1 lo habla más extenso, en total amplitud. Habla de cómo Dios, el plan de Dios antes era un misterio, Dios se lo reveló a Pablo, y entonces el misterio era de reunir todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Jesucristo. O sea, todo se iba a reunir en el Señor Jesucristo. Ese es uno de los misterios que Pablo revela. También el arrebatamiento es un misterio, etcétera, ¿verdad? La conversión de los gentiles es otro misterio. Entonces, que Pablo revela y que ahora ya no deben ser un misterio. Entonces Pablo dice que esa revelación Dios se la dio a él y hoy declara ese misterio. Y entonces Pablo dice, como antes, y hace la referencia como recuerde que Efesios era una carta. Antes no estaba hecha por capítulos ni versículos, sino que era una sola carta. Y para no repetir completamente, Pablo dice, yo ya te escribí sobre eso. Tú puedes verlo. Entonces dice, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, y Pablo le dice a la iglesia, ve el versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, cosas que antes no se habían revelado, que ningún apóstol había revelado, sino que solamente por Pablo. Y entonces Pablo les está diciendo, vean lo que Dios me ha revelado. O sea, Pablo no se está creyendo mucho, no. Pablo lo que quiere es que crean la verdad, crean la palabra de Dios. Es como cuando... Y que al leer la carta iban a entender qué era lo que Dios le había revelado, ese plan de salvación para los gentiles. Es correcto. Entonces Pablo, así como el Señor Jesucristo, hacía milagros para que creyeran quién era Él y creyeran en su palabra. Entonces Pablo les dice, vean, lean atrás, un poquito atrás y vean el conocimiento. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. ¿Verdad? Que en Cristo se vino a unificar absolutamente todas las cosas. Y entonces sigue hablando del misterio, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Era la pregunta que te hice de la gracia, la salvación y la gracia, y yo creo que ahí me aclaraste mucho. Sí, o sea que es la unificación de todo en Cristo, y inclusive gentiles que antes no tenían entrada, no tenían parte. Pablo les dijo que no tenían ni Dios, no tenían nada en el mundo, ¿verdad? En cuanto a la vida espiritual, pero que ahora sí son incorporados, perdón. Que otras generaciones no conocían del Señor, no conocían de la salvación de Cristo. Pero Pablo vino a revelar ese misterio para salvación, para que los gentiles que no conocían tuviesen entrada. Correcto. Entonces, amados, vemos nosotros cómo es que Dios se ha ido revelando, poco a poco se ha ido revelando. Y siempre, siempre Dios se lo ha revelado a sus apóstoles y sus profetas. Por eso es que de repente encontramos un problema cuando alguien dice, no, yo soy el apóstol tal. Entonces quiere decir que tiene nueva revelación del Señor. Y sin olvidarnos que la revelación que Pablo recibió era una revelación divina. Fue el Espíritu Santo quien le reveló y se lo llevó y le enseñó cada uno, lo capacitó espiritualmente para conocer y poder llevar a cabo este plan de salvación. Así es. Entonces, por eso es que Pablo se interesa tanto que los efesios le crean. Y miren lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, que es lo que está compartiendo Pablo, el Evangelio de Jesucristo. O sea, no hay otra manera. El Evangelio, no me hable de otra cosa. El Evangelio, por eso es que no puede dejar de haber palabra.
O sea, usted si va a una reunión cristiana y hay música, alabanza, hay comida, y eso puede ser cualquier otra cosa menos cristiano. Si no hay evangelio, no hay palabra, no hay conversión, no hay la luz de Cristo, no se puede. Entonces, amados, dice que los gentiles son coherederos, o sea, juntos con el pueblo de Israel, somos herederos, y dice que somos miembros de un mismo cuerpo. A ese miembro, recuerda, los gentiles, los judíos, y de los que se convirtieran, porque no todos los gentiles se convierten y no todos los judíos se van a convertir. Los que se conviertan son los que ahora son el cuerpo de Cristo, que el Señor lo llamó la iglesia. Entonces, y somos copartícipes, o sea, juntos participamos en las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y vuelve, por medio del Evangelio. No hay otra manera, el Evangelio. Por eso es que, ya van a predicar, dele gracias a Dios. Así es, y por eso siempre, porque no hay otro mediador más que Jesucristo. Amén, amén. El Evangelio. Ahora dice el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces Pablo confirma que él ha sido hecho un ministro del Señor y que él habla, oiga eso, que él habla en el nombre del Señor y que el mensaje de salvación que él tiene no es suyo propio, sino que viene del cielo, viene del Señor Jesucristo, y que juntos todos los que creamos en Cristo somos coherederos todos y somos copartícipes todos de las promesas de Dios. Amén. ¿Y cómo fue que se hizo eso? Entonces dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, o sea, el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, esto siempre va unido, que ha sido todo para su gloria y para su honra, porque Dios hace todo, mis queridos hermanos, para su gloria y para su honra. Así es, pero fue algo divino porque le dio el entendimiento de ese ministerio de salvación de Jesucristo. Amén. Para que se predique la palabra, para que nos quedara plasmado, para que nosotros podamos seguir esas huellas y conocer cuál es el fundamento de la palabra de Dios, cuál es el fundamento que la iglesia debe tener, que es Jesucristo, porque muchas veces como cuerpo de Cristo, como iglesia, como tú dices, metemos otras cosas que son como el turrón, ¿verdad? Pero nos olvidamos, y cuando viene la tormenta, pues ahí se cae la casa porque no tenemos ese fundamento, y posiblemente estamos en estudios, estamos conociendo, pero la base, esa piedra angular, no la hemos puesto para que se sostenga la iglesia. Cuando hacemos otras cosas. Amén. ¿Verdad? Pero cuando la iglesia está centrada en el Evangelio, es una iglesia firme, amados. Y si usted aprende así, usted va a ser una persona firme. Y entonces Pablo dice, hablando del poder de Dios en él, como ministro, dice el versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Imposible que nosotros podamos entender, accesar, que podamos alcanzar algo si no es a través de Jesucristo. Amén. Y esto nos anima a conocer más de Dios, y no solo a conocer, sino que a leer su palabra, y no solo a leerla, a comprenderla, a estudiarla, porque la palabra, siempre tú has dicho en los servicios que la palabra es revelada, y qué mayor revelación que de su Biblia a su corazón, a su mente, que la atesore, la guarde y luego la ponga en práctica. Esa es una de las grandes cosas que Dios nos da, y que solo por medio del Espíritu Santo podemos lograrlo. Y por eso, amados hermanos, nosotros amamos al pueblo de Israel porque la Biblia nos manda a amar al pueblo de Israel, ¿verdad? Somos de los judíos que se convierten, somos hermanos, ¿verdad? Los judíos que no se convierten, no somos así hermanos, porque lo somos a través de Jesucristo.
Pero la Biblia nos manda a orar por Israel, a pedir por la paz de Jerusalén. Y esto va unido a una promesa, ¿verdad? Y sean prosperados los que te aman. Entonces, ore siempre por Israel y ame siempre a Israel, ¿verdad? Pero ame por sobre todo, no solo Israel y no tanto Israel. Ámelo, pero no tanto de tal manera que haga usted a un lado la palabra del Señor. No, amamos a Israel porque Dios nos dijo que lo amáramos. Amén. ¿Verdad? Entonces, amamos a Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 9, hablando de su ministerio y de su encomienda, y dice el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que Amén. la gracia siempre ha estado en nuestra vida. Esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado, siempre hemos tenido, ha existido una oportunidad de salvación para cada uno de las Correcto. personas. Solo quiere que nosotros abramos el corazón, que clamemos a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese conocimiento para poder tener esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y de aclarar a todos, o sea, Pablo, o sea, el actuar de Dios se aclara con la palabra, ¿verdad? El pastor cuando predica la palabra. Amén. Si no predica la palabra, está hablando de su corazón, muchas ¿verdad? cosas Y de muchas cosas. Pero vanas. es la palabra. Entonces dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Amén. cómo es que Dios iba a actuar y cómo es que Dios iba en este tiempo y nos iba a dar esa revelación, y escogió entre esos al apóstol Pablo. Y vea lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, en otras palabras, amados, la iglesia está llamada, oiga bien, está llamada a mostrar lo que Pablo nos reveló, lo que Dios nos reveló a través de Jesucristo, a través de los apóstoles y los profetas, y en este caso a través del apóstol Pablo y el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender, pues nosotros estamos obligados, estamos llamados a predicarlo a otras personas. Y muchas veces se malentiende la multiforme, estamos hablando de la multiforme gracia de Dios, dice, ¿verdad? La multiforme sabiduría, y muchas veces creemos que eso se trata de que podemos meter otro tipo de palabras, otro tipo de cosas que no van con la palabra de Dios, pero es bien claro y nos dice de la multiforme sabiduría, y nos aclara sabiduría de Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque, amados, mire, ni cuando estemos en el cielo, la Biblia dice que nosotros vamos a ser glorificados. Amén. ¿Verdad? Y que vamos a ser perfeccionados y que vamos a tener cuerpos para siempre, etcétera, y que vamos a poder estar enfrente del Señor porque seremos igual que Él. Pero, por muy glorificados que estemos, nunca vamos a tener una mente infinita como la de Dios. Amén. Nunca Pero jamás. El propósito de Dios siempre fue que nosotros conociésemos cada uno de nosotros. Correcto, porque la revelación es progresiva. Y aún cuando estemos en el cielo, vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo. Amén. Y aprendiendo. Mire, de lo que nosotros vamos a saber cuando estemos en el cielo, vamos a estar a años luz, por así decirlo, de lo que ahora sabemos. Pero poco a poco vamos sabiendo más. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No Amén. Son los impíos, no son otra cosa, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es quien lleva la palabra. Entonces la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, y terminemos en el versículo 11, la enseñanza de este día, conforme al propósito eterno, que propongo en su pantalla, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Era lo que estábamos mencionando, el propósito de conocer nosotros la palabra de Dios, el propósito de utilizar a la iglesia para mostrar toda su gran sabiduría,
a todos los gobernantes, a todas las autoridades, dice de las decía de los principados y potestades en lugares Amén, celestiales. amén. Entonces, amados, nosotros estamos llamados a traer eso. Pero lo que quiero recapitular así rapidito antes de terminar es que tanto gentiles como judíos que creemos en Cristo somos hechos el cuerpo de Cristo. Este era un misterio que antes no se conocía. Y ahora no importa de dónde venga usted, no importa quién sea usted, no importa su alcurnia, no importa ni su raza, ya no importa nada de eso, sino que solo importa que crea en el Señor Jesucristo. Así es. Nosotros los que somos redimidos estamos llamados a contar estas buenas nuevas de salvación que todos tenemos, los que creamos, tenemos lugar con el Padre mediante el Señor Jesucristo, sin olvidar que tenemos al Espíritu Santo, quien nos da la fuerza, quien nos da la vida para poder seguir predicando la palabra. Amén. Así es que este es como un desafío que nos están poniendo para perseverar en nuestra fe, para que nosotros podamos apreciar esa gracia salvadora, esa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé mayor entendimiento para poder nosotros conocer más de Él, tener ese fundamento en Cristo Jesús y poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Amén. De salvación. Amén. Y algo tenemos que seguir haciendo cada vez más y es predicar la palabra. Ya no más encerrado en cuatro paredes, sino que llevar el evangelio a otras personas. Con las redes Amén. sociales es bien favorable, pero también tenemos que organizarnos para que nosotros podamos llevar. Siempre la conversión es la predicación, un predicador y un oyente. La predicación, un predicador, la predicación y un oyente. El Espíritu Santo controla eso. Ahora, ya nosotros no somos los oyentes inconversos, sino que ahora somos nosotros los mensajeros. Somos los que predicamos la misma predicación, el Evangelio, para que otros oyentes vengan a Cristo y sean parte del cuerpo de Cristo. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mire que ahora nos excedimos un poquito, ¿verdad? Nos pasamos alrededor de 10 minutos del tiempo que nosotros siempre tenemos para esto. Pero es nuestro deseo, pues, que usted vaya conociendo cada vez más, y queríamos tener, no cerrado el tema, porque vamos a tener que retroceder unos 2 versículos, comenzar el próximo desde el versículo 10 y poder seguir hablando sobre la seguridad y acceso que tenemos con confianza en el Señor Jesucristo, que es lo que habla los versículos siguientes. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, pero después de orar va a salir una oración aparte para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esta es una excelente oportunidad para que usted sea parte del cuerpo de Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y desea hacerlo ahora, yo sé que la gracia de Dios puede llegar a usted y hoy puede Dios salvarle. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das, agradecerte que tu misericordia siempre está con nosotros, Señor, y nos bendice y nos salvó un día, Padre. Un día que tu corazón llegó a nosotros, que tu palabra llegó a nosotros, Dios, y nos bendijo. Te suplicamos, Dios, que ahora que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos permita crecer en ese conocimiento de ti, Señor, y llevar esa palabra a todos aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos a hacer a un lado toda vergüenza, a hacer el tiempo por muy ocupados que estemos y que nos podamos rendir. Porque en verdad, Señor, ¿cómo no darte las gracias? No merecíamos esto, no merecíamos ser parte de esto, pero en tu gracia, así como Pablo dice que yo soy el menor de los apóstoles, yo puedo decir, Señor, nosotros no merecíamos, Señor, hacer esto, pero tu gracia nos salvó y nos ha puesto a hacer esto. Bendice a todas las personas, Señor, que ahora escuchan y que puedan meditar y puedan saber que deben ser parte de la predicación del Evangelio. Gracias, Dios, gracias, Padre. Espíritu Santo, con tu gracia, toca a aquellas personas que todavía no te conocen y que van a escuchar esta oración. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por dedicar de su tiempo para escuchar el mensaje del Señor, y esperamos que el próximo miércoles y en todas nuestras transmisiones, pues, usted pueda conectarse con nosotros y que juntos aprendamos del Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy buenas noches. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.